fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde unas montañas cercanas a San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo muy especial, porque hoy es domingo 7 de diciembre del año 2025. Prácticamente están quedando 2 o 3 semanas para que finalice el año. Y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, hoy vamos a continuar lo que sucedió en el sermón del domingo pasado y cuando nos referíamos a Jesús sanador. Esto que viene es la segunda parte y sería el tema así: Jesús sigue sanando. En la segunda parte. Bien, entonces vamos a tener en cuenta esta posición. Jesús sigue sanando. Vamos a seguir en Juan capítulo 9 y en el versículo 12, donde ya los fariseos habían entablado comunicación con el ciego y lo estaban molestando prácticamente porque le decían que no era lícito que él hubiera sido sanado en el día sábado. Ustedes saben que actualmente hoy hay una confesión de fe que guarda el sábado y lo toma como un día religioso muy especial. Veamos qué nos dice hoy en este sermón de este día. Juan capítulo 9 versículo 12. Entonces le dijeron al ciego: ¿dónde está él? O sea, ¿dónde estaba Jesús? Él dijo: no sé. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ya los fariseos estaban tan molestos y tan preocupados porque un hombre que manifestaba que Dios por medio de él hacía milagros, ellos estaban muy afligidos, diría yo, y molestos. Además de que en esta ocasión Jesús había sanado en el día de reposo. Y eso era terrible para ellos, porque el día de reposo ellos lo guardaban muy celosamente, pero un día Jesús les dijo: bueno, si ustedes en el día de reposo, o sea, el día sábado, ustedes su burro o una de sus ovejas se cae en un hoyo, ¿la dejan que se muera o la van a rescatar? La vamos a rescatar. Entonces, si en una cosa humana y sensible con un animal, ¿por qué no hacerlo? Sanar a un ciego, a un enfermo, a un leproso en el día sábado. Bien, entonces, los líderes religiosos estaban queriendo dar un veredicto acerca de este hombre. Muy bien, versículo 14. Y era día de reposo, o sea, día sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Mire, la sanidad de este ciego revela algunas características bien vitales de la incredulidad voluntariosa. 1. Incrédulos los fariseos. Incrédulos que no querían reconocer lo que ese hombre en el nombre de Dios hacía. Incrédulo ellos en base a su creencia, cegados por su fanatismo, seguían siendo incrédulos. Mire, en el versículo 15 dice así: y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, al ciego desde luego. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Punto. Mire qué sencillo lo que les dijo, nada más. Ve el versículo 16. Entonces, algunos de los fariseos decían:
ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Como sucede hoy con esta confesión de fe que le digo. Prácticamente se han vuelto muy fanáticos en cuanto al día de reposo, pero allá Dios con ellos. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Mire, o sea, ya consideraban a Jesús como un hombre pecador, mas no sabían, por su incredulidad y por su fanatismo religioso, que estaban hablando con aquel hombre que es 3 veces santo también, y que en él, dice la Escritura, no se halló ni un pecado. Pero estos fariseos religiosos, como sucede hoy también, culpaban y condenaban ya como un pecador a Jesucristo. Y dice al final de este versículo, y había disensión entre ellos. Bueno, había una disensión que unos decían que ese era un hombre que no era, que provenía de Dios, otro decía que era pecador, otros había un maremango de criterios muchas veces. Hermanos, muchas veces nosotros podemos estar muy preocupados por las confesiones de fe que manifestamos cada uno de ustedes en sus iglesias. Déjenme decirles con todo respeto y amor lo que yo me considero. Yo me considero un cristiano evangélico bíblico. Nada más. Cristiano porque mi Señor es Jesucristo. Evangélico, ¿por qué? Porque si usted conoce la primera iglesia, la que se plantó en Israel y en Jerusalén, nació de predicar el Evangelio. Por lo tanto, la iglesia, desde la primitiva hasta la actual, es evangélica. Y bíblica es porque nuestra base de fe y conducta es la Biblia. No nos van a hacer mover de ningún lado. Esto no es fanatismo. No es fanatismo. Porque lo que aquí se predica, usted lo está leyendo ahorita cuando salen los textos arriba de su pantalla. Y dice el texto bíblico de Biblia y todo eso. Así que usted está oyendo las predicaciones del canal cristiano, la palabra bíblicas, hermano. Bien, vámonos pues. Entonces, ese razonamiento que tenían estos hombres, los fariseos religiosos, pudo haber sido que como Jesús había violado la interpretación de la ley, según los fariseos, sobre el día de reposo. Entonces, como Jesús había sanado en día de reposo, este día no podía ser el profeta prometido de Dios. Esto lo puede encontrar, solo saldrá el texto en Deuteronomio 13, del 1 al 5, va a salir allá. Entonces estos hombres tenían disensión, los religiosos mismos, ellos mismos opinaban uno, opinaban otro. Y en otra ocasión, anterior a estas multitudes, dividieron por su diferencia en cuanto a Jesús, qué es lo que hacía. Usted lo va a poder leer, lo saco ahí en Juan, capítulo 7, versículo 40 al 43. Aquí también las autoridades religiosas se dividieron por lo mismo. Entonces miren el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, oiga, ya van como 4 veces o 5 veces que le preguntan al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿que es un profeta? Mire, el ciego lo tenían abatido usted, ya verá, y continúa. Esta pregunta que le hicieron era un acto de desesperación de los fariseos. No hallaban cómo. ¿Cómo es posible que alguien que ellos le decían pecador o que era un hombre común pueda hacer estos milagros? Porque eran milagros, hermano. No se olviden que el ciego era de nacimiento. Y entonces, pues, estos hombres altamente entrenados en la ley, o sea, ahorita sería en la Biblia, pero aquellos tiempos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, pues,
no buscaban la opinión de una persona común como el ciego, sino que buscaban cómo hallar una piedra en el camino, ¿verdad? Una piedra en el zapato, un clavito en la calle. Entonces, el ciego ni lo vio, nada más él creyó lo que le hizo el hombre y Jesús y le hizo la sanidad. Entonces, este ciego, desde luego era judío, él había oído las predicaciones en el templo y seguramente había oído las predicaciones en donde el profeta como Elías y Eliseo eran conocidos por sus milagros de sanidad. Por eso se intuye que este ciego, ex ciego, hablaba de que era un profeta. En tanto que el ciego vio con claridad que Jesús era más que un hombre simple, los fariseos obstinados que vieron con sus propios ojos la situación del ciego, tenían una ceguera a ellos espiritual, total, con respecto a la verdad. En Juan 9:39, ahí vamos a ver algo que se refiere a lo que estamos hablando. Juan 9:39 dice así: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Esto pues está en este mismo capítulo que estamos leyendo, en el versículo 39. En la Biblia, la suya y la mía, la ceguera es una metáfora, una comparación de las tinieblas espirituales, es decir, la incapacidad de discernir a Dios o su verdad de Dios. Qué tremendo, hermanos míos, qué tremendo. Actualmente, el Evangelio está siendo muy vituperado por muchas gentes y muy vituperado desde las iglesias evangélicas. Y también, mis queridos hermanos, hoy hay muchas cosas que lamentar con mucha tristeza. Que en las iglesias evangélicas se está predicando un evangelio que no es bíblico. Atención, revise usted cómo está en su iglesia. ¿Qué se predica en su iglesia? Cuidado, no vayamos a caer en una ceguera espiritual donde solo nos hacemos creer solo lo que dicen los hombres y no lo que dice la Biblia. Para nosotros, los cristianos evangélicos bíblicos, la Biblia es la única norma de fe y conducta, nada más. Dios habla por su Biblia. E incluso en una confesión de fe por ahí, que usted ya conoce, cuando el sacerdote termina la misa, ¿verdad? Que dice, palabra de Dios. Entonces, bien reconoce este tipo lo que es esto. Vámonos al versículo 18. Mire la ceguera de estos judíos religiosos. 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Mire que el ciego ya sabían que él era un ciego conocido, más que todo en ciudades grandes, pero no grandísimas como las actuales. Y entonces, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, llamaron a los padres del que había sido ciego. Mira hasta dónde había llegado la necesidad de creer de ellos, de no creer en ellos, que mandaron a llamar a sus papás, pues. Llamaron a los padres, aunque los vecinos podían equivocarse en cuanto a la identidad del hombre, los padres sabrían si en realidad era su hijo. Las autoridades consideraban que el testimonio del hombre sanado carecía de valor. Lo que él andaba diciendo carecía de valor. Entonces dijeron, mandemos a llamar a los papás de este hombre, para los padres. Versículo 19, mire. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Miren las preguntitas que le hicieron los religiosos a los padres del ciego.
20. Sus padres respondieron y les dijeron a los fariseos: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Les callaron la boca a los religiosos prepotentes, que no querían creer en él. Entonces, cuando los padres dijeron, no lo sabemos, mientras que el hombre sanado parece haber estado listo a defenderse la integridad de Jesús, sus padres no deseaban involucrarse tanto por miedo a los judíos. Lo vamos a leer ahorita en el versículo 22. 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, estos judíos religiosos estaban dispuestos a que cualquiera que hablara de ese tal Jesús, que lo reconociera como el Mesías profetizado, ese no hay que sacarlo de la congregación. Ustedes saben que actualmente hay la iglesia tradicional. Yo soy testigo, si lo he oído de varias veces, en donde los religiosos que están dentro de esa iglesia o en algunos pueblos y vecindades y ciudades, hay algunos hermanos que cuando supieron ellos que los hermanos estaban yendo a oír palabra de Dios a una iglesia cristiana evangélica, los expulsaron de la iglesia, llamándolos apóstatas y una serie de cosas. Bendito sea Dios de que ellos, al salir de esa, la profecía dice, la ramera, la grande ramera, y se encontraron con Jesús, la luz del mundo. Bellísimo decisión. Entonces, estos pues dijeron que, bueno, vamos a ver qué pasa esto. 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Les callaron la boca, como decimos. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ah, caray. ¿Cómo es eso? Puede ser que esto que le están diciendo los religiosos fanáticos es una advertencia que diera crédito a Dios y no a Jesús. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Le daban crédito a Dios y no a Jesús. Y cuando dice, así como un hombre pecador, los líderes religiosos afirman que su conocimiento es superior al de los demás. Sin presentar pruebas, acusan a Jesús de pecador. Y aunque Jesús les había dado la oportunidad de hacerlo, que dieran pruebas de él. También, hermano, donde dice, da gloria a Dios, esto significa que las autoridades querían que el hombre tuviera el valor de admitir la supuesta verdad de que Jesús era un pecador, porque transgredía sus tradiciones, ahí va, mire, y amenazaba su influencia. Déjeme ver si encuentro algo parecido. Mire, está en Josué. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. O sea, era una advertencia que Josué le estaba haciendo a ese hombre que se había robado mucho dinero. Usted lo podrá leer en otra ocasión. Sabemos que ese hombre es pecador. ¿Cómo es que sabían que era pecador y preguntaba si era pecador? Existió suficiente unanimidad entre ellos para concluir que Jesús
era pecador. Déjeme ver si encuentro algo parecido. Ah, sí. En Juan, en el capítulo 8, 46 dice, les dijo Jesús a esos que estaban como que dicen picaditos, estaban un tanto resentidos. Dice Jesús, mire, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Díganme ustedes, ¿quién me puede acusar de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¡Qué hermoso! Se los dijo en su propia cara. Miren lo que le dice el ciego en el 25. Entonces él, el ciego, respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bendito sea Dios que nos ha dado la oportunidad de escudriñar su palabra en esta ocasión. Espero que durante ha sucedido esta, grabación de este video con este sermón, usted ha visto cómo el sol se ha puesto, han transcurrido varios minutos, prácticamente 20 minutos, y usted vio que mientras había luz en el fondo, hoy está en oscuridad la montaña, pero el cielo está el crepúsculo, la maravilla de la puesta del sol. Muy bien, hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.